10 reliquias malditas. 10 objetos que han sobrevivido al paso del tiempo, custodiadas en los rincones más oscuros del mundo, escondidas por generaciones enteras, lejos de los ojos curiosos. Pero lo que pocos saben es que cada una de estas reliquias contiene una maldición tan antigua y poderosa que quien las toca se ve arrastrado por un destino más oscuro que la muerte misma. ¿Te atreverías a conocer sus historias? Desde el Vaticano hasta las catacumbas olvidadas de Europa, estas reliquias no solo son símbolos de lo divino, sino también de lo demoníaco. Aquellos que se acercan a ellas, ya sea por codicia, ignorancia o desesperación, nunca regresan de la misma forma, y algunos jamás regresan en absoluto. Esta es la historia de aquellos que desataron horrores más allá de lo imaginable. Relatos de vidas condenadas, almas atrapadas y maldiciones que no perdonan. Si piensas que la muerte es el final, te equivocas. Acompáñanos en un viaje donde lo imposible se hace real, donde las sombras cobran vida, y donde cada reliquia te acerca un paso más al abismo. No hay escapatoria. No hay vuelta atrás. Bienvenidos a las 2010 reliquias malditas. Si tienes el valor de continuar, prepárate para enfrentar lo que jamás imaginaste. La reliquia que marcó el inicio de mi descenso a la oscuridad fue la corona del martirio de San Pedro. Muchos la conocían como un simple fragmento de historia, un círculo de hierro oxidado que supuestamente había sido usado por los soldados romanos durante la crucifixión del apóstol. Pero, a lo largo de los siglos, las leyendas que rodeaban la corona se fueron acumulando como las capas de polvo en el Vaticano. Se decía que cualquier quien se atreviera a tocarla caería víctima de una maldición que arrastraba a aquellos que, como Pedro, morían a manos de otros. La historia la había escuchado en voz baja, susurrada por monjes en los pasillos oscuros de la Biblioteca Vaticana, donde pocos se aventuraban. En una tarde gris, después de varios meses de investigación, me encontraba frente a una puerta secreta dentro de los pasillos que nadie mencionaba. Era un cuarto cerrado con llave, resguardado por una pesada cortina de terciopelo rojo. Los monjes que custodiaban la entrada solo hablaban en susurros, y con una mirada que denotaba un temor antiguo, me permitieron entrar. Decían que la reliquia estaba sellada por una razón, decían que estaba maldita. El objeto descansaba en una caja de cristal bajo una luz tenue. El hierro oxidado brillaba débilmente, como si algo en su interior aún intentara retener la esencia del sufrimiento. En el momento en que mi mano tocó el cristal, sentí un escalofrío profundo, como si toda la historia de dolor contenida en ese simple objeto comenzara a abrazarme. No pude resistir. Abrí la caja. El aire se volvió pesado, cargado de un frío que parecía venir del mismo infierno. Vi la figura de San Pedro en la oscuridad, su rostro cubierto de sangre y su cuerpo retorciéndose en agonía mientras el hierro le atravesaba la frente. Su sufrimiento, tan palpable, me cegó por un instante. Pero lo peor estaba por venir. La corona comenzó a brillar débilmente. El brillo aumentaba a medida que las visiones se intensificaban. El suelo bajo mis pies crujió como si respondiera a la maldición y, de repente, sentí que alguien me observaba desde las sombras. Un susurro, un eco lejano, llenó la sala. Venganza, era todo lo que escuchaba, una voz ronca que venía del pasado. Intenté cerrar la caja, pero mis dedos no respondían. La visión de Pedro, agonizando, me mantenía atrapado. El aire estaba espeso y sentí como si algo me sujetara del cuello, presionando con la misma fuerza que los soldados romanos habían usado al colocarle la corona. No podía respirar, pero tampoco podía moverme. Mis ojos comenzaron a llenarse de oscuridad y justo cuando creí que todo iba a terminar, escuché un crujido seco, como si alguien estuviera caminando hacia mí. Con un esfuerzo casi sobrehumano, logré soltar la corona. La visibilidad regresó, pero el miedo no me abandonó. El monje que había desaparecido al principio volvió a aparecer, observándome con una expresión que ya no era de sorpresa, sino de resignación. Nadie puede escapar de su maldición, dijo en voz baja, mientras la puerta se cerraba tras de mí. Esa noche, y las muchas noches que vinieron después, me vi perseguido por las visiones de Pedro. Cada vez que cerraba los ojos, su rostro sangriento me observaba, como si esperara que yo, como él,
también sufriera la misma condena. La corona del martirio de San Pedro ya no solo existía en el Vaticano, había dejado su huella en mi alma. La segunda reliquia que encontré fue la cruz de sangre de San Esteban, una pieza enigmática que había sido preservada por siglos en las catacumbas bajo la Basílica de San Esteban en Viena. Según los relatos más antiguos, esta cruz había sido utilizada por San Esteban durante su martirio, mientras las piedras le caían sobre la cabeza. Los primeros cristianos decían que la cruz absorbió la sangre de su sufrimiento, y quienes la miraban demasiado de cerca eran condenados a vivir con la misma desesperación. Recuerdo que esa noche en Viena, cuando el viento golpeaba las paredes de la iglesia con fuerza, me encontré en la pequeña capilla donde la cruz era guardada. La iglesia estaba vacía, como si el aire pesado de siglos de oración hubiera absorbido a todos los que antes habían buscado consuelo allí. Fue un sacerdote anciano quien me condujo hacia la cruz, advirtiéndome con palabras temblorosas que no debía tocarla. Su poder no perdona, dijo, con los ojos brillando con un miedo palpable. A pesar de la advertencia, la tentación fue más fuerte. La cruz descansaba sobre un altar de piedra, con el hierro ennegrecido por los años. La presencia en la sala era opresiva, como si el mismo lugar estuviera marcado por el sufrimiento eterno de Esteban. Con un suspiro, me acerqué, tocando el frío metal. Al instante, sentí un ardor intenso en mis dedos, como si la sangre de un mártir estuviera siendo absorbida por mi cuerpo. Lo que ocurrió a continuación no tiene explicación, pero sé que nunca lo olvidaré. La oscuridad de la sala se tornó aún más densa, y las sombras parecían alargarse hacia mí. Vi la figura de Esteban, de rodillas, siendo golpeado con piedras, su rostro lleno de desesperación. Cada golpe parecía resonar en mis huesos. Intenté apartarme, pero la imagen no desaparecía. La cruz, ahora envuelta en una niebla de sangre, comenzó a brillar con una luz roja. Entonces, el sacerdote comenzó a gritar, su voz quebrada por el terror. Me di vuelta y vi cómo su cuerpo caía al suelo, como si hubiera sido empujado por una fuerza invisible. En su rostro se reflejaba el mismo sufrimiento que había vivido San Esteban, como si la cruz hubiera tomado su alma. Fue el último grito que escuché antes de que todo se desvaneciera en un silencio absoluto. Corrí hacia la salida, pero la puerta estaba cerrada con llave. De repente, una serie de visiones comenzaron a invadir mi mente, el martirio de Esteban, las piedras que caían sobre su cabeza, su último suspiro. Cada uno de esos momentos fue reproducido en mi mente con una claridad horrenda. Sentí que mi cuerpo comenzaba a fallar, como si cada golpe que Esteban había recibido también me estuviera afectando. Finalmente, logré salir, pero no pude escapar de la maldición. Cada noche, la figura de Esteban se aparecía en mis sueños, su rostro lleno de sufrimiento y sus ojos clavados en mí, acusándome de haber tocado lo que no debía. La cruz seguía presente, no físicamente, sino como una sombra en mi mente, atrapándome en una agonía que nunca podría escapar. La tercera reliquia, que se encontraba en una iglesia olvidada en las afueras de Roma, era conocida como el cáliz de la última cena. Se decía que este cáliz, utilizado por Jesucristo en la última cena con sus apóstoles, había sido custodiado por generaciones de sacerdotes y monjes, quienes juraron que su poder era demasiado grande para ser comprendido por los mortales. La leyenda hablaba de una maldición que se desataba sobre quien bebiera de él, una maldición que los condenaba a revivir sus peores pecados hasta que la muerte los alcanzara. Aquel cáliz fue un destino que no busqué, pero que la curiosidad me llevó a encontrar. En una visita a una iglesia casi abandonada, el sacerdote que me recibió tenía un aire peculiarmente distante. Sus ojos no mostraban amabilidad, sino una sombra de terror. Este cáliz no debe ser tocado, me advirtió antes de que pudiera siquiera preguntar sobre él. Pero, como en tantas otras ocasiones, mis preguntas no pudieron resistir la tentación. El cáliz descansaba sobre un altar pequeño, alejado de la vista de los feligreses. Su aspecto era imponente, hecho de oro envejecido y adornado con piedras preciosas, su superficie reflejaba una luz sombría que no podía identificar. Al acercarme, sentí un calor extraño que emanaba de él, como si el metal aún estuviera cargado con una energía que no pertenecía a este mundo. El sacerdote me miraba con una mezcla de horror y tristeza mientras le extendía una advertencia más: lo que contiene este cáliz es más que vino, es una condena. Sin pensar,
tomé el cáliz en mis manos, observando cómo el oro se desvanecía en sombras. La copa pesaba más de lo que parecía, y al llevarla cerca de mis labios, el aire alrededor de mí se volvió espeso, como si el tiempo mismo se estuviera deteniendo. Antes de beber, un estremecimiento recorrió mi cuerpo. La visión del rostro de Jesucristo apareció ante mí, no como una figura celestial, sino como un hombre sufriendo, lleno de sangre y dolor, como si la copa misma estuviera hecha de los tormentos vividos en el Gólgota. En un instante, bebí. El sabor metálico llenó mi boca, y con ello, un torrente de visiones comenzó a arrastrarme. Vi mis propios pecados, no de manera vaga, sino con la intensidad de la verdad que arde. Cada acto egoísta, cada mentira, cada traición que había cometido en mi vida se manifestaba ante mis ojos, de una manera tan vívida y aterradora que casi perdí el control de mi cuerpo. El cáliz se vació por completo, y cuando lo dejé caer, su brillo desapareció. El sacerdote, pálido y con los ojos vidriosos, me susurró: ahora, eres uno de los condenados. Pero no entendí hasta que la visión se desvaneció. Desde aquella noche, algo dentro de mí cambió. Cada vez que cerraba los ojos, revivía mis peores errores, una y otra vez, como si estuviera atrapado en un ciclo sin fin. Los rostros de aquellos a quienes había herido se reflejaban en cada rincón de mi mente, observándome, señalándome. Los sueños se convirtieron en pesadillas, y cada despertar era solo una transición al siguiente tormento. No importaba lo que hiciera, la condena nunca me dejaría. El cáliz no solo me había mostrado la verdad, me había encadenado a ella. La cuarta reliquia, que se encontraba oculta en las profundidades del Vaticano, era el sudario de Turín, el manto que, según la leyenda, había cubierto el cuerpo de Jesucristo tras su crucifixión. La tradición sostenía que quien tocara el sudario recibiría la visión de la muerte de Cristo, una visión tan impactante que, según algunos relatos, podría conducir a la locura. Se decía que el sudario contenía la energía de los últimos momentos de vida de Jesús, y que cualquier contacto con él era como un contacto con el propio sufrimiento divino. Cuando escuché por primera vez sobre esta reliquia, no pude evitar la fascinación. Había sido almacenado en un compartimento secreto, alejado de la vista pública, donde solo los miembros de alto rango en el Vaticano tenían acceso. El sudario, cuidadosamente enrollado, reposaba bajo una fina capa de tela que lo protegía de los ojos de los curiosos. La atmósfera en ese lugar era opresiva, y el silencio era profundo, como si el mismo Vaticano estuviera conteniendo el aliento. El anciano cardenal que me guió hacia la cámara me advirtió que no debía acercarme al sudario. El sufrimiento contenido en él no es algo que debas presenciar, dijo con voz quebrada. Sin embargo, la curiosidad, esa fuerza irresistible, me empujó a ignorar su advertencia. Observé el sudario, el hilo dorado que lo adornaba brillando bajo la luz tenue. Sabía lo que representaba, y la tentación de desvelar lo que tanto se había ocultado me venció. Al tocar el sudario, una ola de calor recorrió mi cuerpo, seguido de una repentina sensación de frío. Fue como si hubiera sido transportado al pasado, hasta el momento mismo en que Cristo yacía en la cruz. Vi la escena ante mis ojos, las heridas en su carne, la sangre fluyendo de su costado, el sufrimiento inmenso de aquel ser divino. La visión era tan vívida que pude oír los latigazos y ver las sombras de aquellos que lo observaban desde las tinieblas. Pero no era solo una visión de sufrimiento físico. Era como si el mismo dolor del mundo estuviera siendo transmitido a través de la tela. Vi a aquellos que habían sido responsables de su martirio, vi a los traidores, los verdugos, los observadores. Sentí la pesadez de la condena. La tensión era insoportable, como si la culpa de toda la humanidad estuviera apretando mi pecho. Al abrir los ojos, me encontré de nuevo en la cámara oscura, pero algo había cambiado. Las sombras parecían alargarse hacia mí, y el aire se había vuelto espeso, casi irrespirable. La visión no desaparecía, seguía viva en mi mente, como si el sufrimiento de Cristo hubiera quedado impregnado en mi alma. De repente, la figura de un hombre apareció ante mí. No era Cristo, pero su rostro reflejaba una angustia similar. Su mirada estaba fija en mí, y su expresión era la de un ser atrapado en un sufrimiento eterno. Ahora lo sabes, susurró con una voz temblorosa. El sufrimiento es eterno, y ahora, tú eres parte de él.
En ese momento, supe que el sudario no solo había mostrado la crucifixión de Cristo, había marcado mi destino. Las visiones no cesaron. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Cristo, sus ojos llenos de desesperación, y el peso de su sacrificio sobre mí. La visión de su muerte se convirtió en una prisión mental, atrapándome en un ciclo del cual no podía escapar. La quinta reliquia que encontré fue la lanza de Longinos, el instrumento que, según la tradición, fue utilizado por el soldado romano Longinos para perforar el costado de Cristo durante su crucifixión. La leyenda decía que quien poseyera esta lanza tendría el poder de controlar el destino, de cambiar el curso de las guerras, y hasta de la vida misma. Sin embargo, también se decía que estaba maldita. La lanza había sido testigo de la muerte de Cristo, y los que la tocaban quedaban condenados a una existencia marcada por la violencia y la sangre. Había escuchado muchas historias sobre la lanza antes de encontrarla, pero lo que más me inquietaba era la fascinación que despertaba en los que la habían visto. Aquellos que la tocaban, se decía, se convertían en conquistadores, pero también se sumergían en una espiral de violencia y destrucción que nunca podían detener. La encontré en una oscura cripta, ubicada bajo la iglesia de San Giovanni en Roma, un lugar tan aislado que solo unos pocos sabían de su existencia. El sacerdote que me condujo hasta allí parecía vacilante, casi asustado. Esta lanza ha sido responsable de demasiadas muertes, murmuró, y ya no pertenece a este mundo. El aire en la cripta era denso, cargado de un olor antiguo que parecía absorber toda la luz. Allí, sobre un pedestal de mármol, descansaba la lanza. Era un arma de hierro envejecido, con una punta afilada que parecía resplandecer a la luz de las velas. Su forma era simple, pero el peso de su historia la hacía parecer mucho más que un simple objeto. El sacerdote intentó advertirme, pero la tentación fue más fuerte. Al tomarla, sentí una explosión de calor y un mareo repentino. Las visiones comenzaron al instante. Vi batallas, sangre derramándose en el suelo, hombres luchando hasta la muerte. Vi las sombras de grandes figuras históricas, César, Napoleón y otros conquistadores, cada uno marcado por la maldición de la lanza. En sus ojos se reflejaba la misma desesperación, el mismo vacío que comenzaba a llenar mi alma. Cada visión era más vívida que la anterior. Veía la lanza siendo empapada en sangre una y otra vez, sus usuarios matando en su nombre, perdiéndose en el caos. Sentí que mis manos comenzaban a temblar, como si el poder de la lanza estuviera comenzando a tomar control de mí. No era solo el deseo de poder lo que me dominaba, sino la necesidad de destruir, de desatar una guerra que nunca podría ganar. La cripta comenzó a cerrarse, las paredes acercándose, y el aire se volvía aún más pesado. El sacerdote comenzó a gritar, su voz mezclándose con el rugido de las batallas que llenaban mis oídos. La lanza nunca perdona, dijo con desesperación. Esa fuerza no se puede controlar. Déjala. Pero ya era demasiado tarde. La lanza parecía susurrar en mi mente, exigiendo ser utilizada. Sentí que mi voluntad comenzaba a desvanecerse, que mi propia humanidad se desintegraba ante el poder de la violencia. Sabía que debía dejarla, pero no podía. La lanza me había elegido, y con ella, mi destino ya estaba sellado. Cuando finalmente solté la lanza, el sacerdote ya no estaba a mi lado. La cripta estaba vacía, y el lugar era completamente oscuro, como si nunca hubiera existido. Salí de allí, pero el eco de las batallas seguía en mi mente, como una constante llamada a la violencia. Sabía que, de alguna manera, la lanza nunca me dejaría. La maldición era mía ahora, y no había escape. La sexta reliquia, conocida como el anillo de Ciriaco, se encontraba en la cripta de un convento en Sicilia, escondido entre los restos de monjes que habían guardado el secreto de su existencia durante siglos. Según la leyenda, este anillo fue forjado por un monje llamado Ciriaco, quien había sido testigo de la caída del Imperio Romano. El anillo estaba destinado a otorgar poder sobre la vida y la muerte, pero su portador debía pagar un precio terrible. El anillo absorbía el alma de quien lo poseyera, condenándolo a una existencia vacía, atrapada entre este mundo y el más allá. Al llegar al convento, una sensación de inquietud me envolvió. El lugar estaba en ruinas, la piedra gris se desmoronaba a mi alrededor, y el aire estaba impregnado con el olor de lo antiguo y lo olvidado.
La puerta de la cripta estaba cerrada, pero un monje anciano me permitió entrar, con una mirada sombría y evasiva. Este anillo no debe ser tocado, me advirtió, casi susurrando, como si temiera que sus palabras pudieran invocar algo que ya estaba presente. Dentro de la cripta, el anillo descansaba sobre un altar de piedra. Era pequeño, sencillo, con una piedra negra incrustada en su centro, pero algo en su presencia era profundamente perturbador. Cuando lo vi, sentí un tirón en mi pecho, una sensación de pertenencia, como si el anillo me estuviera llamando. No pude resistir. Al ponerlo sobre mi dedo, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, y el mundo a mi alrededor comenzó a desvanecerse. La cripta se desmoronó, y en su lugar apareció una vasta llanura desolada, oscura como la misma muerte. La tierra estaba cubierta por una niebla espesa, y el viento susurraba voces en lenguas olvidadas. En el horizonte, vi figuras sombrías que se acercaban lentamente. Fue entonces cuando lo entendí: el anillo no solo otorgaba poder, sino que también despojaba a su portador de su humanidad. La piedra negra comenzó a brillar con una luz siniestra, y las figuras que se acercaban no eran más que almas perdidas, atrapadas en el limbo, condenadas a vagar por siempre. Su mirada era vacía, y al verlas, supe que mi alma estaba destinada a unirse a ellas. El anillo me estaba reclamando. Cada uno de los que me rodeaban tenía un rostro marcado por la desesperación, como si hubieran sido arrastrados al abismo sin esperanza de redención. «Estamos atrapados aquí, como tú lo estarás pronto», susurró una de las figuras, su voz llena de agonía. La sensación de ser arrastrado hacia un vacío inmenso me invadió. Sabía que no podía quedarme allí, pero al intentar quitarme el anillo, descubrí que no podía. Estaba fusionado con mi piel, como si hubiera sido parte de mí desde siempre. En ese instante, entendí que el precio de poseer tal poder era la pérdida total de uno mismo. Desperté en la cripta, pero el anillo seguía en mi dedo. El convento estaba intacto, pero la sensación de estar siendo observado nunca desapareció. Las voces, las almas perdidas, seguían susurrando en mi mente, arrastrándome hacia la oscuridad de donde nunca podría escapar. Sabía que el anillo no me dejaría en paz, que su maldición ya se había apoderado de mi alma. Estaba atrapado en un ciclo sin fin, condenado a vivir entre dos mundos, sin esperanza, sin salvación. La séptima reliquia, la espada de los papas, era un artefacto legendario que se decía había sido usada por varios papas en tiempos medievales para proteger el Vaticano y defender la fe cristiana. Era conocida como un símbolo de autoridad divina, una espada de acero imbuida con la sangre de mártires, que otorgaba fuerza sobrenatural a su portador. Sin embargo, se rumoraba que aquellos que la usaban sucumbían a la corrupción de poder y perdían su humanidad, convirtiéndose en monstruos tanto físicos como espirituales. La espada fue custodiada por siglos en una cámara secreta dentro de la Basílica de San Pedro, accesible solo a unos pocos elegidos. Cuando finalmente descubrí su ubicación, me sentí atraído por ella de una manera inexplicable, como si un poder invisible me empujara hacia ella. Un cardenal de rostro envejecido, cuya mirada denotaba un profundo temor, me advirtió que jamás debía tocarla. «Esa espada no es un simple objeto de guerra», me dijo, su voz temblorosa. «Es un conducto de corrupción. Cada papa que la ha usado ha perdido algo más que su alma». A pesar de sus advertencias, me encontraba ante la espada, descansando sobre un altar de mármol oscuro. La empuñadura estaba decorada con grabados de escenas bíblicas, y la hoja parecía resplandecer con una luz que no pertenecía a este mundo. Al tocarla, una oleada de energía me recorrió, seguida de una sensación de poder absoluto que me llenó de miedo y deseo al mismo tiempo. La sala comenzó a desvanecerse, y de repente me vi en un campo de batalla medieval, rodeado de soldados y gritos de guerra. La espada estaba en mis manos, pero algo dentro de mí había cambiado. Me sentí más fuerte, más capaz de controlar el mundo a mi alrededor, pero a un precio muy alto. Cada golpe que asestaba con la espada se sentía como un acto de venganza, una liberación de mis deseos más oscuros. Vi a los papas que la habían usado antes, sus rostros transformados por el poder de la espada. No eran hombres de fe, sino tiranos cuyo único propósito era mantener su control sobre los demás. Sus ojos estaban vacíos, y sus corazones, corrompidos por la sed de poder, ya no podían distinguir entre el bien y el mal.
La espada no solo les otorgaba poder, sino que los despojaba de su humanidad. Desperté de la visión con el sudor frío recorriendo mi frente. El cardenal ya no estaba a mi lado. La sala era ahora sombría, las sombras se alargaban como si estuvieran esperando algo. La espada seguía allí, pero no podía moverme. Sabía que no podía tomarla nuevamente, pero la maldición de haberla tocado ya estaba hecha. La corrupción había comenzado. En los días que siguieron, sentí como mi mente comenzaba a fragmentarse. Las voces de los papas corruptos resonaban en mis pensamientos, empujándome a buscar más poder, más control. Cada vez que miraba mi reflejo, veía algo diferente, algo oscuro en mis ojos. La espada de los papas no solo corrompía a aquellos que la usaban, sino que también infectaba a quienes se acercaban demasiado a ella. La espada me había marcado, y ya no había vuelta atrás. La octava reliquia, la cruz de Caravaca, era un símbolo sagrado que, según las leyendas, había sido transportado por los ángeles desde Jerusalén hasta el pequeño pueblo de Caravaca, en España. La cruz, con dos brazos verticales y una figura divina en su centro, había sido considerada un amuleto de protección y fe. Pero aquellos que intentaron usarla para fines egoístas pronto descubrieron que su poder tenía un precio. La cruz, se decía, ofrecía protección a cambio de sacrificios oscuros, y quien no respetaba este pacto caía bajo su maldición. El viaje a Caravaca fue extraño desde el principio. El lugar, aunque rodeado de una belleza mística, parecía estar envuelto en un silencio inquietante, como si la misma tierra estuviera temerosa de lo que había sucedido allí. La cruz se encontraba en una iglesia apartada del pueblo, oculta en una sala secreta, guardada por monjes que se habían ido alejando de la vida pública, como si quisieran escapar del peso de lo que habían presenciado. El monje que me condujo hasta la cruz tenía una mirada vacía, como si algo dentro de él ya hubiera muerto. No debes mirarla directamente, me advirtió con voz temblorosa. El poder de la cruz es demasiado grande, y no conoce fronteras. La cruz estaba en el centro de un altar sencillo, rodeada por velas que ardían sin cesar. Su presencia era imponente, y cuando me acerqué, sentí un tirón en el corazón, como si la cruz me estuviera invitando a acercarme aún más. Sin pensarlo, la toqué, y al instante, una sensación de euforia me envolvió. La cruz brilló con una luz tan intensa que momentáneamente me cegó. Las visiones comenzaron, pero esta vez, no fueron imágenes de sufrimiento o muerte, sino de poder. Vi la iglesia de Caravaca rodeada de seguidores devotos, vi a hombres y mujeres que buscaban protección a toda costa, dispuestos a hacer lo que fuera necesario para obtener la bendición divina. La cruz parecía otorgarles lo que querían, pero a medida que la gente se acercaba, algo en sus ojos cambiaba. El deseo de protección nos había llevado a un camino oscuro. De repente, me encontré en el centro de un sacrificio ritual. Las sombras de aquellos que habían sucumbido a la maldición de la cruz me rodeaban. No eran monstruos, sino personas como yo, pero sus ojos estaban vacíos, y sus cuerpos, desmoronados, reflejaban una vida gastada por la avaricia. «Has tocado lo que no debías», susurraron al unísono, sus voces llenas de desesperación. Sentí como la cruz absorbía mi alma, como si mi propia voluntad comenzara a desvanecerse. El poder que había experimentado al principio comenzó a transformarse en una necesidad insaciable. Quería más, deseaba más poder, y el precio de ese deseo era mi propia humanidad. Desperté en la iglesia, pero algo había cambiado. La cruz ya no era un símbolo sagrado, sino un conducto hacia algo mucho más oscuro. La sensación de vacío que sentí al tocarla nunca me abandonó. Ahora, cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de la cruz, su brillo cegador y las sombras que la rodeaban. Sabía que, al igual que los demás antes que yo, había sellado mi destino. La cruz de Caravaca no protegía, sino que condenaba, y ahora era parte de su legado eterno. La novena reliquia, conocida como la piedra de Sísifo, era un objeto tan antiguo que su historia se había perdido en las sombras de la mitología. Se decía que esta piedra había sido la misma que Sísifo, el rey de Corinto, utilizó para desafiar a los dioses. El castigo por su desafío fue eterno. Sísifo debía empujar la piedra hasta la cima de una montaña solo para verla caer una y otra vez. La piedra, según los antiguos, contenía el peso de la desesperación,
la frustración y el castigo eterno, y quien se atreviera a cargarla quedaría atrapado en el mismo ciclo sin fin de sufrimiento. Encontré la piedra en las ruinas de un antiguo monasterio en las afueras de Grecia, donde, según las leyendas locales, el monje que la había guardado había sido consumido por la locura. El monasterio estaba desolado, rodeado de una vegetación espesa que parecía haber invadido todo, como si la naturaleza misma estuviera tratando de ocultar la piedra de los ojos curiosos. El monje que me acompañaba me advirtió con una mirada perdida, su voz temblorosa. Aquellos que intentaron moverla nunca regresaron. La piedra no es solo un peso físico, sino un peso para el alma. Nadie puede cargarla sin perderse a sí mismo. La piedra era inmensa, más grande de lo que había imaginado. Su superficie era rugosa, con marcas de antiguos impactos, como si hubiera sido golpeada contra el suelo una y otra vez. Al tocarla, sentí inmediatamente una presión sobre mi pecho, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. Mi mente comenzó a nublarse, y de repente, me vi a mí mismo empujando la piedra cuesta arriba, sin rumbo, sin fin. La montaña era infinita, el cielo siempre gris, y mi cuerpo comenzaba a ceder bajo el peso. Cada vez que lograba alcanzar la cima, la piedra caía de nuevo, llevándome con ella, arrastrándome de regreso al abismo. Vi a aquellos que habían intentado moverla antes que yo, sus rostros vacíos, sin esperanza. Estaban atrapados en el mismo ciclo, sus almas condenadas a empujar la piedra, para siempre. La presión en mi pecho aumentaba a medida que la piedra se deslizaba cuesta abajo una vez más, y su sonido era el eco de todas mis derrotas, todas mis pérdidas. Sentí que ya no era yo quien controlaba el peso de la piedra, sino que la piedra me estaba controlando a mí. Cada vez que intentaba detenerme, el peso aumentaba, la desesperación se apoderaba de mí, y la roca volvía a rodar cuesta arriba, llevándome con ella. Desperté en el monasterio, pero el peso en mi pecho nunca desapareció. La piedra no había sido solo un objeto físico, sino una parte de mí mismo. No podía deshacerme de ella, no podía escapar de la condena. Sentía que, como Sísifo, estaba atrapado en un ciclo interminable de sufrimiento, empujando la piedra de mi propia desesperación, sin esperanza de redención. La piedra de Sísifo no solo se había apoderado de mi cuerpo, sino también de mi alma. Cada vez que miraba al futuro, veía el peso de mi propio destino y sabía que nunca dejaría de cargarla. La última reliquia, la mano de San Juan Bautista, era un artefacto que, según la tradición, había sido cortada del cuerpo del santo después de su decapitación. La mano, envuelta en misterio, era considerada un objeto de gran poder. Se decía que quien la poseyera podría llamar a la muerte y manipular el destino de las almas. Sin embargo, la maldición asociada con la mano era aún más terrible, quien se atreviera a tocarla sería marcado para siempre por la muerte, persiguiéndolo hasta su último aliento. La encontré en un convento abandonado en las colinas de Nápoles, Italia. La mano, conservada en una urna de cristal, descansaba sobre un altar sencillo. Aunque el convento estaba vacío y desmoronado por el tiempo, una aura de solemnidad y horror rodeaba la sala. El lugar había estado vacío durante siglos, pero las leyendas hablaban de monjas que desaparecían, de visitantes que nunca regresaban, y de un terror ancestral que acechaba a aquellos que se acercaban demasiado. Un viejo sacerdote, que parecía más una sombra que un hombre, me condujo hacia la reliquia. La mano de San Juan Bautista no debe ser tocada, susurró, con una mirada de profundo temor. Aquellos que lo hicieron, nunca pudieron escapar de su maldición. Pero la tentación era más fuerte que mi miedo. Al acercarme a la urna, vi la mano, pequeña y con una apariencia macabra, conservada perfectamente a pesar del paso de los siglos. Era de un color pálido, casi translúcido, y al mirarla, sentí un frío que me recorría la columna vertebral. La mano parecía estar viva, como si aún pudiera moverse, como si estuviera esperando que alguien la tocara. Sin pensarlo, extendí la mano hacia la urna. En el momento en que mi dedo tocó la urna de cristal, un estremecimiento recorrió mi cuerpo. El aire se volvió helado, y de repente, la sala comenzó a desmoronarse. La luz de las velas parpadeó violentamente, y una oscuridad total me rodeó. La mano de San Juan Bautista parecía estar llamando, invocando algo mucho más allá de la muerte. Vi una visión aterradora.
San Juan Bautista, su rostro torcido en una mueca de dolor eterno, me miraba con ojos vacíos, como si su alma hubiera quedado atrapada en la mano misma. La oscuridad se apoderó de la sala, y vi a aquellos que antes habían tocado la mano, sus rostros, retorcidos por el terror, desaparecían ante mis ojos, arrastrados por la sombra de la muerte. Los vi morir una y otra vez, sus almas condenadas a vagar, sin descanso. En ese momento, entendí que la mano no solo representaba el poder de la muerte, sino que era un conducto hacia lo peor de la humanidad. La muerte no era un final, sino una condena eterna. Vi mi propia vida desmoronarse, como si estuviera siendo arrancado de la tierra. La sombra de la mano comenzó a envolverme, y sentí que ya no estaba vivo, que ya no tenía control. Desperté en el convento, pero algo dentro de mí había cambiado. La mano me había tocado, y con ello, me había marcado. La muerte ya no era solo un concepto lejano, sino una presencia constante. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura de San Juan Bautista, su mano extendida hacia mí, reclamándome para siempre. La maldición de la mano de San Juan Bautista nunca me dejó. La muerte me persiguió, me siguió, me rodeó en cada paso. Sabía que la mano me había elegido, y que no había escape. Era mi destino.